Bueno, buenos días a todos los que están del otro lado, hermanos, hermanas, amigos que están del otro lado. Es una alegría estar con ustedes compartiendo algo de la Biblia y quiero llevarlos a un versículo que está en Isaías en el capítulo 26 que dice que Dios va a guardar en completa paz a aquel cuyo pensamiento persevera en él. Y por ahí lo leemos ese versículo y escuchamos hablar de completa paz y nos parece una locura, nos parece un sueño muy lejano, nos parece una de las tantas cosas de la Biblia que quedan lejos de la realidad de nuestros días, pero la Biblia sigue diciendo que Dios va a guardar en completa paz a aquel cuyo pensamiento persevera en él, y además la Biblia dice que no miente. Entonces, esa utopía podemos pensarla como algo imposible de alcanzar, pero sigue estando escrito en la Biblia y es una realidad. ¿Y dónde está el problema? ¿Cuál es el problema por el cual nosotros no podemos vivir en paz? El problema está acá, porque el versículo dice que Dios va a guardar en paz a aquel que haya puesto sus pensamientos en Él, aquel que haya confiado en Dios con todo su corazón. Y por ahí vos me decís, bueno, pero vos no conocés mi vida, vos no sabés lo que es la realidad que yo vivo, la realidad que yo sufrí. En este mundo de hoy no se puede tener paz y entiendo que hay un montón de cosas que nos gustaría cambiar de nuestra vida, de nuestra historia, pero son así, no las podemos cambiar. Nos pasaron cosas que seguramente a más de uno nos gustaría borrar de un capítulo de nuestra historia, pero no se puede. Y Dios sigue prometiendo que puede mantener nuestras vidas en paz. Entonces, ¿cómo hacemos para llegar a eso? Por ahí yo te cuento mi vida y vos me decís, bueno, no sufriste nada, no pasaste por nada, y puede ser realidad en comparación con lo que muchos hayan sufrido, con lo que muchos hayan pasado por su vida, muchas tristezas, muchos dolores, engaños, pérdida de familiares, un montón de cosas. Historia de abusos, un montón de cosas que pudieron habernos pasado. Y no te quiero hablar de mi caso en particular, sino te quiero hablar de un caso de una persona que vivió cosas muy similares y está en la Biblia. Para decirte algunas cosas de las cuales vivió, el hombre que vamos a ver en este pequeño pensamiento, a los 17 años, dice la Biblia que había un joven que vivía en una familia disfuncional, tan disfuncional que hasta sus propios hermanos se acostaban con madrastras. Tenía una madre y 3 madrastras, parejas de su papá, y uno de sus hermanos, dice la Biblia, que se acostó con una de sus madrastras. Odiado por todos sus hermanos, maltratado, vendido por sus hermanos, esclavo en la ciudad a la que llegó a vivir. En esa ciudad llegó a ser acusado de intento de violación de la mujer de quien era su patrón en ese momento. Es injustamente puesto en la cárcel porque él no había hecho nada. Y aún en la cárcel, estando preso, es olvidado. Todo esto con menos de 30 años de edad. Y yo pensaba, realmente él podría darnos un montón de clases de cómo enfrentar las situaciones de la vida, pero vamos a ver solo 4 cosas que nos dice la Biblia acerca de la vida de José. Toda esta historia, si la querés leer, te invito a que la hagas, está en Génesis, desde el capítulo 30 al primer capítulo del libro de Éxodo, capítulo 37 al primero de Éxodo, perdón. Y la historia de José dice algunas cosas que son muy interesantes y te quiero llevar a que las pensemos acerca de este hombre que sufrió tantas cosas como recién mencionábamos. Fíjate lo que dice Génesis 41, versículo 51. Dice, y llamó José el nombre del primer hijo que le nació Manasés, porque dijo, Dios me hizo olvidar. Versículo 52. Y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo, Dios me hizo fructificar. Cuando una persona pone sus pensamientos en Dios, Dios va
a realizar algo que nosotros no lo podemos hacer por nuestros propios medios. Dios va a permitir que nosotros olvidemos muchas cosas. Dios me va a decir, yo hay cosas que no las puedo olvidar. Y yo te voy a decir, hay cosas que no las podemos olvidar. Pero Dios puede hacernos olvidar. Es lo que dice José. Dios me hizo olvidar todo el sufrimiento y todo lo que pasé en la casa de mi padre. Todas estas cosas que recién mencionábamos, Dios le había hecho olvidar muchas cosas a José. Y cuando una persona pone sus pensamientos en Dios, lo siguiente es que puede olvidar, y la escalera sigue subiendo y dice que puede fructificar. Y José dice, yo pude fructificar en la tierra donde fui vendido. José puede fructificar en la tierra donde fue esclavo. Y la Biblia sigue hablando de la historia de José, es tremenda la historia de este hombre. Léela cuando puedas en tu casa, hacete un tiempo para leerla porque vas a aprender un montón de cosas, un montonazo. Y la Biblia nos lleva al capítulo 42, al versículo 9. Después de mucho tiempo él se vuelve a encontrar con esos hermanos que lo habían traicionado, esos hermanos que lo habían vendido. Y dice el versículo 9, entonces se acordó José de los sueños que había tenido acerca de ellos. Estos sueños están relatados casi al principio de la historia de José. Y este versículo 9 me hace entender que cuando nosotros ponemos los pensamientos en Dios, Dios nos hace olvidar, después Dios nos hace fructificar, pero además este versículo 9 nos hace entender que Dios nos permite acordarnos sin dolor de cosas que pasaron. Cuando nosotros ponemos los pensamientos en Dios, Dios permite que nos acordemos de cosas del pasado y que no traigan dolor. Entonces Dios permite que haya restauración en la vida. Cuando ningún psicólogo, ningún amigo, ningún compañero, ninguna terapia puede hacernos olvidar de cosas gravísimas que pudimos haber pasado, la Biblia dice que Dios no solo le permitió olvidar a José, sino que acá también dice Dios que lo hizo acordarse de las cosas que había vivido y no lo lastimaron. Y la Biblia es muy clara y la historia de José puede ser exactamente la historia que tengas vos en tu vida, de haber sufrido un montón de cosas. Y la Biblia dice que todas estas cosas le pasaron a José, de verdad, no es mentira. La Biblia no miente. Esta es la realidad de la vida de José. Y los pensamientos, dijo una vez alguien, los pensamientos de hoy son las memorias de mañana. Y José, cuando tranquilamente podría haber llenado su cabeza de cosas malas por todas las cosas que había vivido, José aún seguía con la mirada puesta en Dios, con sus pensamientos en Dios. Por eso las memorias no lo lastimaban, porque el pensamiento de José durante toda su vida fue Dios. Y terminamos ya en el capítulo 50 del libro de Génesis. Y en esta escalera que estuvimos viendo, en la cual si ponemos nuestros pensamientos en Dios, Dios nos hace olvidar, nos hace fructificar, nos hace una restauración en nuestra vida, porque nos permite acordarnos sin dolor. Dice el capítulo 50 que José habla con sus hermanos en el versículo 20 y le dice, ustedes lo pensaron para mal, todo lo que hicieron, y Dios lo encaminó para bien. Y en el cuarto punto es que una persona que pasó por todos los estadios anteriores es una persona que puede ayudar a los demás. Y dice la Biblia que este hombre José fue el Señor de la tierra, de la cual todas las personas iban a Egipto para pedirle a José alimento. Y una persona que olvidó, que fructificó, que está restaurada, puede ayudar a los demás. Y la historia de José es la historia de un hombre que a pesar de todas las circunstancias adversas, vivió siempre experimentando lo que dice Isaías en el capítulo 26. Dios va a guardar en completa paz al que persevera sus pensamientos en él. Y José es una prueba testigo de que Dios lo guardó en paz
a lo largo de toda su vida. Y él mismo le dice a sus hermanos, Dios encaminó para bien cosas que ustedes habían tramado para mal. Por eso los invito a leer la historia de José, los invito a adentrarse en esta persona increíble que está en la Biblia, que pudo experimentar la paz en un mundo caótico, en un mundo tal vez como el nuestro que estamos viviendo hoy. Él pudo vivir en completa paz. ¿Por qué? Porque puso sus pensamientos en Dios. Eligió poner sus pensamientos en Dios. Confió en Dios. Y esa invitación de la Biblia no fue solo para José, sino que es para vos y para mí. ¿Dónde vamos a poner nuestros pensamientos? En la presencia de Dios hay paz para todos. Y Dios no miente. Un abrazo grande para todos.